La primera vez que mi suegra me arrancó el vestido fue en medio de un centro comercial lleno de gente, mientras gritaba que eso es lo que merece la basura como yo. A mi alrededor, los desconocidos sacaban sus teléfonos y grababan cada segundo de mi humillación como si fuera algún tipo de espectáculo. Yo estaba ahí, de pie, en ropa interior, llorando sin poder controlarme, cuando de repente dos hombres con trajes carísimos se abrieron paso entre la multitud y me llamaron hermanita. Hola a todos, me llamo Sara, y quiero contarles el día más humillante y de alguna forma el más transformador de toda mi vida. Lo que me pasó en ese centro comercial es algo que nunca voy a poder olvidar, pero no por las razones que ustedes podrían imaginar. Esta es la historia de cómo las personas que se suponía que debían protegerme terminaron convirtiéndose en mis peores enemigos y cómo la familia que pensé que había perdido para siempre terminó siendo mi salvación. Déjenme empezar desde el principio. Hace 2 años me casé con Javier, convencida de que estaba comenzando una vida completamente nueva. Vengo de un origen muy humilde. Mis padres murieron cuando yo era joven y crecí con mi abuela en un pequeño departamento. Tenía 2 hermanos mayores, Raúl y Lucas, ambos muy inteligentes y ambiciosos. Después de la universidad, los 2 se fueron al extranjero para buscar oportunidades de negocio y hacer carrera. Con el tiempo perdimos el contacto, sobre todo porque yo estaba enfocada en construir mi propia vida y, siendo sincera, porque me avergonzaba no haber logrado tanto como ellos. Javier parecía perfecto cuando nos conocimos, amable, atento y, al menos en apariencia, provenía de una familia muy exitosa. Sus padres, Beatriz y Jorge, vivían en una hermosa casa a las afueras de la ciudad. Su hermana, Mónica, siempre vestía ropa de diseñador y conducía autos caros, y todo en ellos gritaba riqueza y estatus. De verdad pensé que casarme con esa familia me daría la estabilidad que siempre había deseado. Pero estaba completamente equivocada. Desde el primer día que me mudé a su casa, Beatriz dejó claro que no era bienvenida. Hacía comentarios constantes sobre mi ropa barata, mis orígenes humildes y mi falta de educación superior. Todavía no entiendo cómo Javier terminó conformándose con alguien como tú, decía Beatriz mientras tomaba su café con total tranquilidad, como si estuviera hablando del clima. Con su posición, él podría haber elegido a cualquier chica de nuestro círculo social, añadía con desprecio. Jorge simplemente asentía en silencio, sin decir una sola palabra para defenderme, y Mónica se reía mientras soltaba sus propios comentarios crueles como si todo fuera un chiste. Pero lo que más me dolía era la actitud de Javier, el hombre con el que me había casado, el que me prometió amor y protección. Se quedaba completamente callado cada vez que su familia me atacaba. Y en algunas ocasiones incluso iba más allá. Hacía bromas sobre que yo tenía que esforzarme más si quería encajar en su mundo. Me sentía como si me estuviera hundiendo en un mar constante de críticas, desprecio y rechazo, sin forma de salir a la superficie. Trabajaba medio tiempo en una librería del barrio, y aunque el sueldo era bajo, prácticamente todo lo que ganaba lo aportaba para los gastos de la casa. Beatriz aceptaba mi dinero sin problema, pero aún así nunca dejaba de decir que no era suficiente y que yo no contribuía de verdad. Además, me cargaba con la mayoría de las tareas del hogar, como si yo fuera una empleada más y no parte de la familia. Yo me repetía una y otra vez que todo mejoraría, que eventualmente me aceptarían, pero lo único que pasaba era que cada día aparecía una nueva forma de humillación. El punto de quiebre llegó cuando Beatriz anunció que iba a organizar una gran celebración por su cumpleaños número 60 en el centro comercial más lujoso de la ciudad. No era una fiesta cualquiera. Ella quería un evento social grande, donde todos sus amigos adinerados pudieran ver lo perfecta y sofisticada que era su familia. Pasó semanas enteras planificando cada detalle con obsesión. Unos días antes del evento, Beatriz me entregó una bolsa de compras con una sonrisa arrogante en el rostro. «Este es tu atuendo para mi cumpleaños», dijo. Dentro había un vestido rojo, barato y demasiado llamativo que claramente parecía sacado de una tienda de descuento. La tela era fina y áspera,
y en cuanto lo sostuve me di cuenta de que era al menos 2 tallas más pequeño. «Beatriz, creo que esto no me va a quedar», dije en voz baja, tratando de mantener la calma. Ella soltó una risa fría, casi burlona. «Es perfecto para alguien de tu nivel», respondió. «Además, no podemos permitir que te veas demasiado bien y le robes protagonismo a los verdaderos miembros de esta familia». Mónica, que estaba a su lado, se echó a reír. «Ay, mamá, es perfecto. Es exactamente lo que se merece», dijo entre carcajadas. Javier pasó por allí, vio el vestido y simplemente se encogió los hombros. «Póntelo, Sara, es solo un día», dijo con indiferencia. En ese momento sentí cómo se me hundía el corazón al darme cuenta de algo terrible. Todo esto había sido planeado para humillarme desde el principio. Ellos querían que me viera horrible, que me sintiera fuera de lugar en cada segundo, que no olvidara nunca cuál, según ellos, era mi sitio. La mañana del cumpleaños de Beatriz finalmente llegó, y me puse ese vestido rojo que me habían impuesto. Era tan apretado que apenas podía respirar, y tan corto que me hacía sentir completamente expuesta, incómoda y vulnerable en mi propia piel. Cuando me miré al espejo, sentí que las lágrimas me subían, pero me obligué a contenerme. «Solo tienes que sobrevivir este día», me repetí en voz baja para darme valor. Cuando llegamos al centro comercial, me quedé realmente impresionada por el lugar. Había enormes lámparas de cristal colgando del techo, suelos de mármol que brillaban bajo una iluminación perfecta, y tiendas de lujo alineadas a lo largo de cada pasillo. Los invitados de Beatriz ya estaban reunidos en el restaurante más exclusivo del lugar, y en cuanto entramos, sentí inmediatamente todas las miradas clavadas en mí. Los amigos de Beatriz empezaron a susurrar entre ellos, señalando sin disimulo mi vestido barato y fuera de lugar. Intenté hacerme pequeña, quedarme al margen, pero Beatriz tenía otros planes para mí. «Señoras», anunció en voz alta, dirigiéndose a su grupo con una sonrisa falsa, «quiero que conozcan a la esposa de mi hijo». La forma en que dijo esposa sonó casi como si fuera algo sucio, como una etiqueta incómoda que quería quitarse de encima. «Como pueden ver, viene de un entorno muy distinto al de nuestra familia», añadió con desprecio. Las mujeres me miraron de arriba a abajo, sin ninguna sutileza, con una mezcla de asco y lástima que me hizo encogerme por dentro. Una de ellas incluso se tapó la boca, intentando disimular una risa. Pero lo peor todavía no había empezado. Después del almuerzo, mientras caminábamos por el centro comercial, Beatriz se detuvo de golpe en medio del pasillo principal, donde cientos de personas iban y venían haciendo sus compras. «No puedo ser vista contigo así», dijo en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que todos alrededor la escucharan. «Ese vestido es completamente inapropiado y es una vergüenza para nuestro apellido». Sentí como el rostro me ardía de humillación. «Beatriz, por favor, vámonos a casa», le supliqué en voz baja, casi sin aire, pero ella aún no había terminado conmigo. «No», respondió con frialdad, «esto termina aquí y ahora. Necesitas aprender de una vez cuál es tu lugar». Lo que pasó después todavía lo recuerdo como si fuera una pesadilla. Beatriz me agarró con fuerza por los hombros del vestido y antes de que pudiera reaccionar, lo arrancó de un tirón. La tela, barata y débil, se rompió con facilidad y de repente me quedé de pie en medio del centro comercial con solo mi ropa interior blanca. Grité y traté de cubrirme como pude, completamente en shock, pero Jorge se colocó detrás de mí, bloqueando cualquier salida. Javier estaba allí, con el rostro completamente rojo, pero no de vergüenza por mí, sino por él mismo. «Esto es lo que pasa cuando la basura intenta fingir que pertenece a la gente decente», gritó Beatriz a todo pulmón. Y en ese mismo instante, Mónica sacó su teléfono y empezó a grabar todo, riéndose sin control. «Esto va directo a las redes sociales», gritó Mónica, levantando el teléfono en alto.
todo el mundo tiene que ver a la patética fracasada con la que se casó mi hermano. La multitud a nuestro alrededor no dejaba de crecer. Algunas personas se reían, otras miraban con horror, y muchas ya estaban grabando todo lo que pasaba, como si fuera un espectáculo en vivo. Yo lloraba sin control, completamente desesperada, intentando cubrir mi cuerpo con las manos mientras Beatriz seguía atacándome con palabras llenas de veneno. ¿La ven?, gritaba ella. En esto ha desperdiciado su vida mi hijo. Una cualquiera, una nadie, que no merece ni respirar el mismo aire que la gente decente. Los guardias de seguridad estaban cerca, pero se mantenían dudosos, sin saber cómo intervenir en lo que claramente parecía un conflicto familiar. Yo me sentía totalmente indefensa, sin apoyo de nadie. En ese momento, Beatriz tomó mi vestido roto del suelo y lo arrojó a un basurero cercano. «Ahí es donde pertenece», dijo con una satisfacción cruel. «Igual que tú». Yo estaba en el suelo frío de mármol, encogida, temblando y llorando, cuando de pronto escuché un murmullo extraño entre la multitud. La gente comenzó a apartarse, susurrando con emoción y curiosidad. A través de mis lágrimas, vi a dos hombres con trajes oscuros impecables abriéndose paso con calma entre la gente. Todo en ellos transmitía poder y riqueza, su forma de caminar, su postura, incluso los relojes caros en sus muñecas. Pero cuando se acercaron más, algo en sus rostros me resultó extrañamente familiar. Y entonces el corazón se me detuvo por un instante cuando los reconocí. Eran Raúl y Lucas, mis hermanos. Caminaban directamente hacia mí con una expresión que nunca les había visto antes. Sus rostros estaban serenos, pero sus ojos ardían con una rabia fría que hacía que el aire alrededor se sintiera pesado. Raúl, mi hermano mayor, se quitó la chaqueta del traje sin dudar y me la colocó sobre los hombros para cubrirme. Su voz era calmada, pero lo bastante firme como para atravesar el silencio repentino de toda la multitud. Quien toque a nuestra hermana se enfrenta a nosotros. Lucas se colocó a su lado, observando a todos con una mirada fría y calculadora, como la de alguien que ya ha decidido cada movimiento. La expresión de Beatriz cambió al instante. Su boca se abrió en shock. No tenía ni idea de quiénes eran esos hombres, pero algo en su presencia la hizo retroceder un paso. ¿Quiénes son ustedes?», tartamudeó. Lucas sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era una de esas sonrisas tranquilas que solo hacen que la gente inteligente empiece a preocuparse de verdad. «Permítanme presentarme», dijo con una voz suave pero firme, como seda con acero. «Soy Lucas, y él es mi hermano Raúl. Somos la familia de Sara, su verdadera familia, y también somos los propietarios del 40% de este centro comercial». La reacción fue inmediata, como una descarga eléctrica en el aire. Varias personas en la multitud soltaron jadeos al reconocerlos. El gerente del centro comercial, que había estado observando todo desde cierta distancia, corrió de inmediato hacia nosotros con el rostro completamente desencajado. «Señor Raúl, no sabíamos que venían de visita. ¿Hay algo que podamos hacer por ustedes?». Yo miraba todo sin poder creerlo. El rostro de Beatriz se quedó totalmente pálido, como si le hubieran quitado toda la sangre de golpe. Jorge empezó a retroceder mientras tartamudeaba, claramente nervioso por primera vez. Mónica intentó esconder el teléfono de inmediato, probablemente borrando los videos que había grabado. ¿Y Javier? Javier parecía querer desaparecer del planeta en ese mismo instante. Raúl seguía con su brazo alrededor de mí, protegiéndome sin soltarme ni un segundo, mientras Lucas ya tenía su teléfono en la mano haciendo llamadas. «Sí, soy Lucas», dijo con calma. «Necesito a nuestro equipo legal en el centro comercial de inmediato. Hay una situación que requiere atención urgente». Hizo una breve pausa, escuchando. «No es un tema de negocios. Es personal».
Mi hermana ha sido agredida y humillada públicamente. Quiero que todo quede registrado y que se identifique a todos los responsables. El ambiente cambió por completo en cuestión de segundos. Los guardias de seguridad, que antes dudaban en intervenir, ahora nos rodeaban preguntando cómo podían ayudar. El gerente del centro comercial no dejaba de disculparse una y otra vez, visiblemente desesperado. Las personas que antes grababan mi humillación ahora borraban sus videos rápidamente, dándose cuenta de que aquello podía traerles problemas serios. Pero mis hermanos aún no habían terminado. Lucas miró directamente a Beatriz y habló con una voz fría y firme. «Señora, usted acaba de cometer una agresión y un acto de exhibición forzada contra un miembro de nuestra familia. Lo ha grabado, lo ha difundido públicamente y lo hizo con la intención clara de causar daño psicológico. Mis abogados estarán muy interesados en hablar con usted». Beatriz intentó retroceder, completamente desesperada. «Esperen, por favor. Ha habido un malentendido. Somos familia. Solo fue una discusión familiar». Pero Raúl levantó una mano y la cortó en seco. «Dejó de ser familia en el momento en que le puso las manos encima», dijo con firmeza. «Y nosotros dejamos de tener interés en sus excusas en el momento en que vimos a nuestra hermana llorando en este suelo». Luego se giró hacia Javier y su voz se volvió aún más fría que antes. «Y tú, el hombre que prometió protegerla y se quedó mirando mientras la destruían, vas a aprender que romper las promesas a las personas que amamos tienen consecuencias». En menos de una hora, el centro comercial se había convertido prácticamente en un centro de coordinación legal. Los abogados de mis hermanos llegaron rápidamente, investigadores privados comenzaron a entrevistar testigos y los videos que habían grabado Mónica y otros fueron recuperados como evidencia. Pero lo más impactante fue lo que pasó después. Lucas hizo varias llamadas y yo no podía creer lo que estaba viendo mientras el mundo perfecto de Beatriz se desmoronaba en tiempo real. Resultó que Jorge trabajaba para una empresa que tenía vínculos importantes con una de las firmas de mis hermanos. Esa relación comercial terminó de inmediato con una sola llamada telefónica. Las tarjetas de crédito de Mónica, que eran pagadas por las cuentas de sus padres, fueron bloqueadas sin previo aviso. La membresía de Beatriz en su club de campo exclusivo también fue suspendida de forma inmediata. Y Javier, por su parte, recibió los papeles del divorcio que yo había preparado en secreto meses atrás, pero que nunca me había atrevido a entregar. El equipo legal de mis hermanos se los puso delante allí mismo, junto con una orden de alejamiento. El momento más satisfactorio de todo fue cuando la seguridad del centro comercial escoltó a Beatriz, Jorge y Mónica fuera del edificio, imponiéndoles además una prohibición permanente de entrada. Mientras se los llevaban, Beatriz intentó hacer una última súplica desesperada. «Por favor, no sabíamos quién era ella. Si hubiéramos sabido que tenía hermanos tan poderosos, nunca lo habríamos hecho». Pero Lucas la interrumpió con una risa seca, sin ninguna amabilidad. «Ese es exactamente el problema», dijo con frialdad. «La tratasteis así precisamente porque pensabais que no tenía a nadie que la defendiera. Ahora no estáis arrepentidos de lo que hicisteis, solo están enfadados porque hay consecuencias». Esa misma tarde, mis hermanos me llevaron a un precioso apartamento que habían preparado para mí en el edificio más exclusivo de toda la ciudad. Sentada allí, rodeada de un lujo que jamás había imaginado, finalmente me contaron toda su historia. Me explicaron que habían construido un imperio tecnológico con presencia en varios países. También me dijeron que tenían inversiones en todo tipo de sectores, desde centros comerciales hasta grandes empresas tecnológicas. «Nunca dejamos de buscarte, Sara», dijo Raúl con voz tranquila. «Intentamos contactarte muchas veces, pero tu número ya no era el mismo. Fue Daniel, un amigo nuestro, quien te reconoció en una foto familiar que Javier había publicado y a partir de ahí empezamos a investigar todo sobre tu vida. Resultó que otro conocido, que había ido al colegio con Javier, le había enseñado esa misma foto, lo que terminó conectando todas las piezas. Mis hermanos habían estado intentando encontrar la forma de volver a mí
cuando recibieron una llamada de emergencia de alguien del centro comercial que me reconoció por viejas fotografías familiares. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procesos legales y consecuencias. Beatriz y Jorge terminaron perdiendo su casa debido a los enormes costos legales que tuvieron que enfrentar. Mónica tuvo que conseguir su primer empleo real por primera vez en toda su vida, algo que nunca había necesitado antes. Javier pasó meses intentando pedirme perdón una y otra vez, pero para entonces el daño ya estaba hecho y no había forma de deshacerlo. Pero en realidad lo más importante de toda esta experiencia no fue la venganza, ni siquiera la justicia, aunque ambas cosas se sintieron increíblemente satisfactorias en su momento. Lo más valioso fue que volví a conectar con mis hermanos y redescubrí quién era yo, antes de que años de abuso me hicieran creer que no valía nada. Empecé a trabajar en una de las empresas de ellos, no porque dependiera de su ayuda, sino porque realmente tenía habilidades propias que podía aportar. También comencé terapia para poder sanar todo lo que había vivido, y poco a poco aprendí algo que nunca me habían enseñado en esa casa: a poner límites y a exigir el respeto que merecía. 6 meses más tarde conocí a Andrés, un hombre tranquilo, amable y profesor de profesión, que desde el primer día me trató como si fuera alguien verdaderamente valiosa. Un año después de aquel día horrible, recibí una invitación de boda. Era la boda de Javier con una de las hijas de las amigas de Beatriz. Sin pensarlo demasiado, tiré la invitación a la basura y me fui de compras para mi propia fiesta de compromiso, porque Andrés me había pedido matrimonio la semana anterior. Lo último que supe de mis antiguos suegros fue que se habían mudado a un apartamento pequeño y que estaban pasando por serias dificultades económicas. Beatriz incluso se vio obligada a aceptar un trabajo a medio tiempo en unos grandes almacenes, el mismo tipo de trabajo del que siempre se había burlado en el pasado. A veces la gente me pregunta si me siento mal por todo lo que les ocurrió después. Y la verdad es que no. Ellos me destruyeron porque lo disfrutaban en ese momento. Lo que les pasó después fue simplemente la consecuencia natural de sus propias decisiones, igual que mi felicidad fue el resultado de haber elegido, por fin, valorarme a mí misma.